sea, no fue hasta hasta esa época en que realmente se puede llamar que de verdad ya somos el primer ser humano puso los pies en la tierra. Ojo, anteriormente estábamos aquí proyectados en determinados cuerpos, pero todavía no podíamos decir que éramos lo que sería un hombre completo. Bien, pues bien, entonces Blavatsky, todo el libro va a ser alrededor de todas esas 5 razas. Ya estamos en la quinta, las 4 anteriores a nosotros, y los Pitris que han trabajado, estos 3 grupos de Pitris, los Pitris de Saturno, los Pitris solares y los Pitris lunares, que han trabajado y que siguen trabajando con nosotros. Y como grandes conceptos generales, los agrupamos prácticamente en 2 grandes grupos que a veces los separamos en 3. Bien, los Pitris lunares, que son en la doctrina secreta, en sánscrito le llaman los Barchisak, bien, que son los que tenían el fuego físico y son los dadores de cuerpo y de los principios inferiores de nosotros, principalmente el cuerpo dobleterio, cuerpo físico, y de alguna otra manera podemos decir que también quizás el astral. Bien, y los otros grupos muy importantes que trabajaron con nosotros son los Pitris solares, a veces le llamamos en los libros antiguos señores de la llama, Kumaras, que son los dadores de los principios intermedios. Y aunque Blavatsky a veces inclusive metía en ese grupo de los principios intermedios un poco el astral, creo que más bien estos Pitris solares, más que todo, dieron los aspectos mentales, son los que despertaron los principios mentales en los seres humanos, y son los Ashnivata. Esos son los que no tienen fuego físico, lo que tienen es fuego espiritual. Bien, fíjate que podemos hacer una separación, ¿no? Hay fuego físico, o sea, los que tienen muy bien desarrollado y la capacidad de ayudar a otros en el desarrollo de los vehículos inferiores, que no por eso son malos, sino los vehículos más materiales, más animales de la naturaleza, y los que tienen la capacidad de los fuegos espirituales, que es lo que tienen la capacidad de incentivar, de desarrollarnos, de ayudarnos a desarrollar los vehículos mentales y pudiéramos decir que inclusive hasta búdicos como tal en nosotros. Bien, estos son los Pitris del periodo solar, y los Pitris que le llamamos el periodo de Saturno son usualmente llamados señores de las tinieblas, los asuras, los seres luciferinos. En sentido general, en nuestra tradición son los ángeles caídos, famosos, que habla todas las tradiciones antiguas y que, por ejemplo, en nuestra tradición lo encontramos en la Biblia y lo encontramos sobre todo en ese famoso libro de Enoch, como tal, que los describe, digamos que con bastante detenimiento, ¿no? De todas las literaturas que nosotros tenemos. Y son los de la quinta jerarquía. Entonces es importante tener, también fueron importantes en la creación del hombre material, los huestes de elementales, ya sea superiores e inferiores de la tierra. ¿Por qué? Porque si bien los Pitris son los que dan el modelo del hombre como tal, ya sea del hombre físico o mental, el modelo, el arquetipo, ¿no? Hacen como el plano. Los grandes constructores materiales, los que ponen el ladrillo, por decirlo de alguna manera, son las huestes elementales de la tierra. Bien, eso los hermanos los tenemos bien sintetizados. Es importante porque a la vez que eso se coge, vamos a hablar de hablamos de muchas cosas, pero eso se tiene claro. Y bueno, hablamos de los dhyanis, o sea, los hemos estudiado, dimos unos resúmenes de los dhyanis inferiores, de la cadena lunar, o algunos prajapatis inferiores, que también son más o menos lo mismo. Bien, como tal, hablamos de los pitris solares, prajapatis superiores, que son más o menos también lo mismo. Hablamos de algunas entidades, ¿no? Que son los que, y hablamos también, porque Blavatsky lo mencionó, que en la Biblia
también se habla de muchas veces cuando hablamos de etapas del Adán, el Adán Camón, el Adán y Eva. O sea, son diferentes etapas de la manifestación del hombre arquetípico y de la humanidad en la Biblia. Y entonces tratamos de hacer un pequeño resumito donde ponemos pequeñas porciones de la Biblia, sobre todo el Génesis, cuando se está creando el ser humano como tal, y ponemos algunas de las claves que sirven para identificar lo que, desde el punto de vista cabalístico, qué es lo que nos está diciendo esa tradición. Y ya habíamos visto que hay claves que son con respecto a la raza humana, hay claves, vamos a decir, que son antropológicas como tal, hay claves desde el punto de vista de metafísica de los mundos, de la evolución de los mundos, ya sea emanación, creación, formación de la acción, y hay claves también con respecto metafísica a las huestes, que están relacionadas con estos pasajes de la Biblia, que sobre todo están muy relacionadas a la evolución del género humano. Empezamos por el Adán Camón, que puede ser el logos en algunos de sus aspectos. Después viene Adán solo como hombre andrógeno causal y representa la primera raza. Después viene Adán y Shat, hombre y varona, que son andrógenos inactivos, que representa la segunda raza. Después viene Adán y Eva o Javá, que son hermafroditas vírgenes y que representan la tercera raza, la primera porción de la tercera raza como tal. Después viene Caín y Abel, y ya vimos que Abel en realidad no es hombre, sino es verdad, significa Ebel, es lo mismo que Eva, es la misma etimología de la palabra Abel, es Eva, es la misma etimología de la palabra, y lo que significa un nivel de manifestación diferente de Eva es hembra, y cuando hablamos de que Caín levantó su mano contra Abel o Eva y la mata, entre comillas, y se produce un derramamiento de sangre, lo que significa es la primera unión sexual entre ya sexos separados, y significa la segunda parte de la tercera raza como tal. Bien, y después vino Set, Tifón, que esotéricamente es el hijo de Caín y Abel, y es el primer hombre como resultado de la caída en la generación, porque ya a partir de Caín y Abel ya viene esa etapa donde ya el hombre ya se reproduce, o sea, los cuerpos se reproducen a través de la generación sexual. Bien, después viene Enos, que es el hijo del hombre, o sea, el hijo de Set, y que representa ya la cuarta raza, usualmente las razas de los atlantes, y después viene Noé como tal, que empieza ya, es el, digamos que es el Manú raíz de la quinta raza raíz, y de ahí vienen Sem, Cam y Jafet, que representan la raza actual. Más o menos se siguió ese linaje, ¿no? Que más o menos nos explica que se puede ver en la Biblia. Esto es unas interpretaciones con algunos códigos. Eso no quiere decir que hay otras muchas claves más que se pueden encontrar dentro de estos pasajes. Nosotros nada más que le hemos puesto algunas de las que más nosotros nos interesa desde el punto de vista del estudio de la doctrina secreta, pero puede haber muchas más claves ocultas en estos pasajes. Puede ser que nuestra tradición habla que hay 7 claves con 7 subclaves. Bien, pues bien, ¿ninguna preguntita o seguimos hasta ahora? Pues bien, 7 cadenas, 7 rondas. Aquí vemos, sí, de la cadena terrestre. Este es el logo de nuestra cadena planetaria, y esta es la ley del periodo de las rondas completo. Bueno, este es el esquema de evolución de la Tierra. Usualmente ya esto lo vimos en el primer libro de Blavatsky, que es como Génesis, pero en sentido general la Tierra estamos en su cuarta reencarnación. Este es el esquema de evolución de Gaia o de Mayarba, que es el espíritu de la Tierra.
y estamos aquí en esta cuarta cadena. Hubo la cadena anterior, la reencarnación anterior del planeta Gaia o de Mayarba, que fue lo que hoy en día es su cadáver, que es el satélite de la Luna. Hubo otra reencarnación anterior, que le llamamos la cadena solar, y otra reencarnación anterior, que le llamamos la cadena lunar. Son reencarnaciones. En cada una de ellas, nosotros hemos vivido una etapa. Por ejemplo, nosotros somos hombres aquí, estamos viviendo la etapa humana en nuestra cuarta ronda. En sentido general, digamos que vivimos la etapa animal en la tercera ronda, en la segunda la vegetal y en la primera la mineral. Y estos son parámetros generales en sentido general, pero no siempre se cumple para todo el mundo, porque todos los grupos de almas no están desarrollándose a la misma vez. Y cuando termina un esquema evolutivo o una cadena, no todas las chispas se graduaron como hombres, no todas las chispas que estaban viviendo la etapa animal terminaron la etapa animal y pasaron a la humana, no todas las chispas que estaban viviendo la etapa vegetal pasaron a la etapa animal. O sea, hay muchas etapas inclusive que se quedan hasta para seguir en la próxima cadena su proceso de evolución. Pues bien, entonces dice aquí, ya 7 planos, 7 cadenas, y nosotros estamos en el periodo celeste. Todas las cosas, tanto en el universo metafísico como el físico, son centenarias. Evolucionan en 7 planos, 7 cadenas, 7 globos y 7 rondas. Cuando una cadena ha pasado su séptima y última ronda, cada globo en su lugar, dice, en lugar de pasar por cierto periodo de reposo o oscuración, como en sus rondas antes precedentes, comienza a marchitarse. La disolución planetaria o pralaya se aproxima. Cada globo tiene que transferir su vida y su energía a otro planeta. La ronda, que significa que en estos 7 globos, recuérdense que vamos pasando 7 veces. Cada vez que se termina un grupo de 7 globos, hay una etapa de descanso. En la vida todo yin y yang. En la ley del ritmo constantemente se está cumpliendo, ¿no? Cada vez que hay un periodo de actividad, tiene que haber también un periodo equivalente a ese tiempo de reposo. Entonces, entre ronda y ronda hay un periodo de oscuración. E inclusive también se habla que entre globo y globo hay un periodo también de entre comillas, de reposo. Vamos a llamarle o así oscuración como tal, de cambio, ¿no? Pero de alguna manera que significa una etapa de reposo para lo que se estaba haciendo como tal. Ahora, cuando termina la última ronda, en la séptima ronda, ya ese planeta, ese cuerpo va a morir. Le va a pasar lo mismo que a un animal, que a una planta, o que a un hombre. Ese cuerpo físico ya está desgastado, ya terminó su proceso. El vehículo ya no aguanta más, dio todo lo que tenía para ese proceso de evolución, ya está comenzando el proceso de muerte, y lo que se hace es que se transfiere la energía de vida que estaba en ese vehículo, que era el planeta físico, ¿no? Se pasa a la próxima cadena, a los, Blavatsky le llama los centrolayas de la próxima cadena, para empezar ya a construir los vehículos sutiles de ese próximo planeta. Porque recuérdate que un cuerpo físico siempre se comienza a producir desde lo espiritual hacia lo más material, como tal. O sea, primero se empiezan a producir los vehículos mentales, después los vehículos astrales, después los vehículos dobleterios y después el físico final. Entonces, la ronda, dice, durante las 3 primeras se forma y se consolida. Durante la cuarta se asciende y se endurece, y durante las 3 últimas vuelve gradualmente a su primera forma etérea, o sea, se espiritualiza. Lo que quiere decir con esto Blavatsky es que durante las primeras durante las 3 primeras rondas se está produciendo un proceso de materialización de la vida en el planeta Tierra.
que el proceso, o sea, lo que le llamamos en sentido general una involución, que cuando llega a esa etapa máxima, ¿no? Que es las 3 rondas y media, entonces, digamos que es el pináculo, ¿no? Es la parte más material de la evolución, de la involución. Entonces comienza el proceso inverso, que es el proceso de las 3 rondas y media, pero cada vez entonces en cada ronda, cada uno de estos globos, digamos que va teniendo un nivel de manifestación más sutil, más espiritual, inclusive hasta lo físico, ¿no? Por eso dice que durante las 3 últimas rondas se vuelve gradualmente más etérea, se espiritualiza. ¿Se entiende más o menos ese concepto? ¿Ok? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Entonces, bueno, yo en esto voy a hablar, pero no me voy a meter mucho en esto, porque esto es un poco de matemática y es sencillo, ¿no? Aquí lo que traté, puse, digamos que para los hermanos, posibles tiempos de duración de los globos y de las razas raíces. En sentido general, pudiéramos decir, vamos a decir, fíjate, aquí hay una progresión de uno en uno, en uno, en uno. Esto es un rollito y no sé muy bien ni cómo explicarlo. Pero digamos que en el proceso de evolución de la Tierra, el tiempo que dura una cadena, todo dura una fracción similar y se puede dividir siempre entre 7. Cada ronda dura el mismo tiempo, cada globo dura el mismo tiempo, y sacando esa cuenta, a ver cómo le hago la cuenta. Si son, voy a ponerle este ejemplo. El problema es que esto es un poco incómodo si no se explica en una pizarra, pero voy a tratar de hacer más o menos y bueno, ya después me dicen los hermanos si se entiende más o menos o no, pero tampoco es muy importante. Imagínense que la cadena de la Tierra dura 4.300 millones de años. Bien, si lo dividimos entre 7, 4.300 entre 7 nos da que cada ronda dura 617 millones de años. Eso se entiende claro, ¿no? Sería 4.320 cada ronda, ya sea junto la noche y el día, dura 617 millones de años. Entonces, eso significa que si lo dividimos eso entre 7, cada ronda dura, ya sea noche y día, dura 308 millones de años. Y si es mitad noche y mitad día, significaría que son 150 millones de años lo que duraría el tiempo de una ronda en los 7 globos como tal. Si lo dividimos entre 7, nos da que aproximadamente el tiempo de cada uno, fíjate, en cada uno de los globos son cerca de 44 millones de años, y que cada raza serían 6 millones de años, 6,29. Y que teóricamente en nuestro globo nosotros entramos hace 31 millones de años. ¿Se cogió más o menos una idea de lo que quise decir? Esto está más bien preparado para hacerlo en una pizarra con los hermanos, pero aquí como... ¿Esos millones son contados como los que nosotros contamos aquí en la Tierra? Sí, son en millones de años. Porque el concepto de años puede ser diferente. No, estamos contando como si fueran los millones de años normales. Bueno, yo hice varias progresiones. El problema es que nadie, o sea, Blavatsky no dio, los maestros no dieron esto en detalle. Y yo traté de hacer varias variantes de progresiones. ¿A qué le llamo progresiones? En que, a ver, cada ronda pudiera durar un mismo tiempo,
pero pudiera ser que las rondas más espirituales duraran más tiempo y las rondas más materiales, como la tercera o la cuarta, duraron menos tiempo. ¿Se cogió eso más o menos lo que estoy queriendo decir? Pero si todas duran lo mismo, Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Pero pudiera ser que no porque, por ejemplo, esto los hindúes lo ven de otra manera. O sea, los hindúes ven que los tiempos están en función de, por ejemplo, los hindúes utilizan que la evolución en la Tierra lo dividen siempre en 4 etapas. La etapa de oro, la etapa de plata, la etapa de bronce y la etapa de Kali Yuga. Y las etapas más espirituales, las de oro, duran mucho más tiempo que las etapas, o sea, son 4X, 3X, 2X con respecto, por ejemplo, lo que dura un Mahayuga, una etapa de oro dura 4 veces. Lo que dura, o sea, lo que dura una etapa dorada. Lo que dura una etapa de plata son 3 veces una etapa de hierro. Y lo que dura una etapa de bronce son 2 veces una etapa de hierro. Esa es la tradición hindú, que de hecho nosotros la estudiamos también así con respecto a los yugas. Entonces, quiere decir que hay posibilidades de que la raza, la primera raza, por ejemplo, duró mucho más tiempo que la segunda. La segunda mucho más tiempo que la tercera y la tercera el doble que la primera. ¿Ok? Bueno, esto no es importante. Esto nada más que es importante es para los hermanos que tuvieran la curiosidad de... Mi curiosidad era más o menos cuánto tiempo era que podíamos llegar en la Tierra. Hice muchos estudios diferentes de las posibilidades. Según las progresiones que fueran posibles, los tiempos que durara cada ronda, los tiempos que duraran cada globo, los tiempos que duraran cada raza raíz, en función de la progresión. Lo interesante es que más o menos todas nos dan que probablemente nosotros llevamos aquí en nuestro cuarto globo, ahora, desde que llegamos, entramos en la Tierra. Mira, según la progresión, vamos a ver, las progresiones pueden ser de hace 31 millones de años, 28 millones de años. O sea, que nosotros puede ser que estamos aquí en nuestro globo, en esta ronda, o sea, en el globo D, podemos llevar unos 30 y pico millones de años, como tal. ¿Me entiendes? Y también, bueno, aquí hay mucha más data. Estos los hermanos que quieran estudiarlo, y son progresiones de las posibilidades que pudieran ver en función de los tiempos que durara una ronda, porque en ningún lugar hasta ahora en los libros que he buscado, y Blavatsky no lo ha dado, los maestros no lo dieron directamente, cuánto tiempo es que dura cada ronda y si es posible que a lo mejor una primera ronda pudiera durar más tiempo que una segunda ronda. ¿Cuánto tiempo o que una tercera, que es una posibilidad? Puede ser que sean las mismas, pero pudiera ser que no, porque estamos en involución o en evolución. Lo mismo hice, cuánto tiempo pudiera durar un globo A con respecto a un globo B, con respecto a un globo C, pudiera durar un mismo tiempo, pero a lo mejor hay la posibilidad de que el tiempo que se está en el globo A, que es el plano mental, a lo mejor pudiera ser mayor
que el tiempo que se está en el globo B, que es en el astral, y pudiera ser mayor que se está en el globo C, que es en el doble etéreo, que es el que está en el globo D, que es en el más material, que es el vehículo físico. Lo mismo puede suceder con la raza. Hay posibilidad de que la primera raza duró más tiempo que la segunda, porque era más espiritual, y así viceversa, la segunda duró a lo mejor más tiempo que la tercera, porque era un poquitito más material, y la cuarta, que es más material que la tercera, un poco menos. ¿Me entienden lo que estoy hablando de las progresiones? Entonces, en función de esas probabilidades, esas posibilidades, hice unos estudios de una tabla de cuánto tiempo pudiera durar entonces cada ronda, cada globo y cada raza raíz, y un tiempo acumulado de eso. ¿Se entendió ahora un poquitito qué significan estas tablas? Más o menos. Lo que a mí me confunde un poquito es que el tiempo en el plano físico no se mide igual que en el plano astral. Tú puedes, por ejemplo, tener un sueño de 5 minutos y parecerte en el plano astral que has estado 6 o Claro, 7 horas. pero tú puedes llevar tu tiempo equivalente, aunque estuviste, o sea, se te puede contar con un termómetro, mira yo con un termómetro, con un reloj, cuánto tiempo tú estuviste dormido en el mundo físico. ¿Me cogiste la idea? Sí. En tu mundo astral pudiste haber estado, no sé, tanto tiempo astral, pero hay una equivalencia en el mundo físico. Ahí no lo podemos medir en el astral, ¿no? Simplemente Claro. lo que estoy diciendo es lo que, vaya, a través del tiempo he podido conocer como idea, porque en definitiva estas cosas son muy abstractas, ¿entiendes? Claro, pero entonces lo que estoy es llevando ese tiempo que pudiera ser equivalente, que estamos en el mundo astral, llevándolo lo que significaría si estamos alguien con un reloj en el mundo físico, ¿me entiendes? Sí, sí. Y lo mismo, el tiempo que estamos en mental, y me da la percepción que pudiera ser que no es el mismo tiempo, el tiempo que estamos en el globo A que en que estamos en el globo B, que el C, que el D. Tampoco lo tengo seguro. No hay ningún lugar que lo digan en la doctrina secreta, no lo he encontrado en ninguno de los libros de los Mahatmas, no lo encontré en ningún lugar, y entonces por eso preparé estas tablas donde le doy diferentes progresiones, cómo pueden de cambio de las razas, de las rondas, cómo pueden cambiar todas iguales, todas el doble, ¿me entiendes? Pero son solamente hipótesis de trabajo. Un día de luz a sombra. En el fondo la naturaleza es sabia y yo supongo que le dé a cada una de las etapas un tiempo equivalente. Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Fíjate que usualmente, como por ejemplo, como seres humanos, vivimos una media de 100 años aquí, a lo mejor de 80. Y es muy posible que la mayoría estemos más tiempo, a lo mejor podría ser en el astral, en el mental. Ya sabemos que eso cambia, pero esa es la posibilidad. Pudiera ser que no. Y Ahí me parece que eso que tocabas de decir ahora, para poderlo entender. Después que desencarnamos, el tiempo es distinto. No sabemos qué tiempo es que estamos del otro lado antes de volver a encarnar. Pero cuando han hecho alguna referencia los maestros u otras entidades con posibilidades de saberlo, dan una cifra, pero con el reloj de aquí de la Tierra. claro, No con el reloj del lado allá. Claro. A lo mejor el que está desencarnado le parece que estuvo 10 años y sin embargo para nosotros en este plano a lo mejor estuvo 1200 años. El hermano José lo cogiste todo claro, lo que estoy tratando de decir. Entonces traté de hacer una equivalencia en años con progresiones, porque en ningún lugar
No está, los maestros no lo dijeron, No. ¿me entiendes? Entonces, ¿cuánto podía hacer? Sí, pero por ejemplo, en una ocasión, creo que en una carta, los maestros le dicen, y bueno, ¿y cuánto tiempo se puede estar en el Debachán? Y le dijeron, bueno, por ejemplo, Platón estuvo 1200 años. No quiere decir de que todo el mundo va a estar al mismo tiempo. Claro. Y para ellos la sensación, para nuestra parte espiritual, la sensación en el otro plano es distinto a este plano. Y entonces para ellos a lo mejor puede ser, no sé, a veces nosotros hemos estado con un sueño larguísimo, porque a mí me ha pasado, y cuando me despierto miro el reloj, yo había visto que el reloj eran las 52 y ahora son las 53 o 54. Y para mí la historia que yo vi en el sueño era larga, muy larga, no sé cuánto tiempo, porque no tenía reloj allí para medirlo, pero sé que era muy larga. Pero sin embargo me desperté, porque a lo mejor iba en una guagua, me dormí en la guagua, porque eso me corría mucho en Cuba, yo me dormí en la guagua, y después miraba el reloj y lo que había transcurrido hacía 2, 3 minutos, y sin embargo el sueño para mí fue de una longitud distinta, o sea, la percepción de yo dentro del sueño es distinta a la de yo dentro del mundo físico. Pero si hay alguien en el mundo físico con un reloj, lo puede medir. Exactamente como yo, O sea, que miraba mi reloj y veía, eso, nada más que estuve 2 minutos. Miki esta- estaba durmiendo hace rato. Estas tablitas están hechas a sí mismas. Son en Ya. tiempos de tierra, cuáles podrían ser, según las progresiones de esa relación que hay entre tiempo mental, por decirle, o tiempo astral con respecto a año físico, cuánto pudiera ser. ¿Cogieron la idea? Entonces pueden haber progresiones de que todo el tiempo mental dure el mismo que el tiempo astral, que el tiempo etéreo, ¿me entienden? Con respecto a los planos físicos, pero pudiera ser que no. Ya podemos pensar, por ejemplo, que la niñez para nosotros es un día. Después la juventud es otro día. Después la madurez es otro día. Y cuando entramos en la vejez tenemos otro día. Esos son los días, o sea, las etapas de manifestaciones nuestras. Mientras más no estemos dentro de un proceso, si somos niños mucho tiempo, es un día más largo. Ay, Sí, ahora se me ocurrió una cosa. porque no son días de física por reloj. Hay una historia de un pastor de esto, de las miles de iglesias que hay en este país, que va a una convención, pero él era de un lugar y tenía que ir al estado continuo, que era Dakota del Sur, pero no, tuvo que ir después a Dakota del Norte. Al regreso, pararon en un lugar, comieron, él iba con la esposa, con la hija, que era un poquitico más grande, y con el varón, que era más chiquito. Todos empezaron a vomitar, los 2 niños. Al final, cuando llegaron a su pueblo, el niño seguía con los vómitos, la hembra se lo había quitado, el niño va, lo llevan al médico, los médicos determinan de que tiene una apendicitis y que hay que operar. Eso fue cuestión, no sé, quizás de 1 hora, lo que estuvo el niño en la operación. Y cuando él sale, él le dice, sí, papá, cuando yo me morí. ¿Cómo cuando tú te moriste? Si yo le pregunté a los médicos, ¿tú no te moriste? Dice, sí, yo me morí, si yo me vi que floté y vi allá arriba que los médicos decían, se va, se nos va. Y después atravesé todas las paredes y vi a mami, que estaba en un lugar hablando con abuela. Y tú estabas en la iglesia del hospital peleando con Dios. Le estoy contando más o menos la historia de lo que yo me acuerdo de lo que leí en el libro, ¿no? Que después vi la película, que hicieron una película de eso. Y según va pasando el tiempo, el niño va contándole cosas a los padres, que en realidad él estuvo un tiempo enorme del otro plano. Y sin embargo, para los médicos fue apenas minutos lo que él vieron, que se paralizó la respiración y el corazón, y empezaron a darle respiración y le dieron respiración y volvió. A lo mejor fueron 5 minutos. Y sin embargo, él cuenta una historia de todas las cosas que vio e hizo
y habló y le hablaron que podían ser de un tiempo larguísimo. ¿Por qué? Porque en el otro plano el tiempo se mide distinto a este plano de aquí. Se llama El cielo es real. Si algún día alguien quiere buscar el libro o ver la película, van a ver las cosas que cuenta el niño ese, que es un niño de 3 años. Ahí sí que no hay influencia de nada, ni de religión, ni de padres, ni de la escuela, ni de nada. La diferencia entre micro y macro. La diferencia de un plano a otro, son 2 planos distintos. Eso fue lo que yo estaba diciendo hace un ratico, la idea esa. Pero Ok, bueno, vamos a seguir, Bueno, si ya le vamos a seguir, entendieron vamos esa a seguir. parte, pues entonces ya pueden seguirla. entonces, de todas las tablas, a mí la que más me gusta un poquitito es esta. Esta es la progresión donde decimos que, por ejemplo, cada ronda dura el mismo tiempo, cada globo dura el mismo tiempo, y eso significa que cada ronda duraría unos 617 millones de años. Cada globo dura 51,43 millones de años. La pregunta es, pero oye, si dividimos 617 entre 7, no nos da eso. El problema es que recuérdese que una ronda completa lleva un día y una noche de proceso de evolución. Y en realidad son 12 globos, no son 7. Son 7 globos que se ven y 5 globos que no se ven del proceso de evolución como tal. Entonces, si dividimos esos 617 millones de años de, por ejemplo, la cuarta ronda, que se llaman Mantara y Pralaya, entre 12 globos, nos da que cada globo de estos dura aproximadamente 51 millones de años, suponiendo que todos duran lo mismo. Y vamos ahora a nuestra cuarta globo, que es donde estamos ahora, y ahí utilizamos la progresión 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 para las razas, y saliendo de esa manera, haciendo el estudio, nos daría que en esos 51 millones de años, la primera raza duraría 17 millones, la segunda 12, casi 13, la cuarta serían 8,64, la tercera, la cuarta y la quinta 8,64 millones de años, la sexta 12 millones, casi 13, y la séptima 17 millones de años. Y nos da que más o menos nosotros llevamos en este globo, en nuestra Tierra, cerca de 32, 33 millones de años. Bien, haciendo otras progresiones, pudiéramos decir que si ya sabemos que cada raza raíz, la tercera, la cuarta y la quinta, duran 8.640.000 años, lo vemos aquí, cada una de ellas, pudiéramos decir que cada subraza pudiera durar 1,25 millones de años, que cada raza de familia pudiera durar 180.000 años, que cada raza nacional pudiera durar los 25.920, que es el año que habla de Platón, que cada raza tribal pudiera durar 3.600 años, que cada generación 500 años y a lo individual 72 años. Y estos son hallando algunos números, ¿no? Con respecto a las tradiciones antiguas que nos pudieran dar alguna idea de algunos códigos, ¿no? Y lo interesante es que todos estos números, muchos son códigos que se utilizan en geometría sagrada, en codificaciones de tiempos y de medidas que están en los templos en la Tierra. ¿Para qué sirve eso? Esto, por ejemplo, nosotros, un estudioso de la doctrina secreta, por ejemplo, para mí esto es muy importante. Por ejemplo, es muy importante saber más o menos cuánto podría durar un globo.
A veces hablamos muy etéreamente, pero yo te digo ahora, bueno, un globo puede durar entre 44 millones de años o 51 millones de años. ¿Y Eso qué, te da también, ¿eh? ¿Y qué resolviste con eso? Bueno, yo creo que es muy importante para nosotros porque entiendes el proceso de la evolución humana, de la naturaleza, de la vida, que es lo que nosotros queremos estudiar como tal. Y acuérdate que nosotros pertenecemos a unos grupos iniciáticos, ¿no? Que estudiamos todas estas cosas. Nosotros no somos de ir a iglesia a rezar. Podemos rezar, pero no es nuestra función. Nosotros somos grupos iniciáticos que estudiamos las ciencias antiguas sagradas y estudiamos metafísica, estudiamos cosmología, estudiamos todo el tiempo, estudiamos la astrología, estudiamos metafísica, o sea, estudiamos todos los aspectos de la divinidad que se manifiestan en la vida del universo, porque somos grupos iniciáticos. Hay otras tradiciones que no necesitan este tipo de estudio. Como tal, por ejemplo, si tú eres científico, no necesitas venir a estudiar metafísica, ni tampoco estudiar a lo mejor, no sé, antropología sagrada, ni nada de eso, porque tu esfera de radio a lo mejor es la física, ¿no? Por ejemplo, te digo, cada uno de nosotros en función de su radio, pero como tal, los grupos iniciáticos estudiaban todas las ramas del saber de la divinidad. ¿Me entiendes? Como tal. Ya después cada uno, ¿no? Tiene sus características personales y según el rayo y lo que tu chispa divina está viviendo ahora, te inclinas en esa dirección. Y no está bien ni está mal, pero como grupos iniciáticos, la ciencia sagrada de los antiguos, lo estudiábamos todas las ramas. O sea, Lo que pasa es que la percepción no es la misma para todos los seres humanos. Los seres humanos nos agrupamos por interés y por forma en que nos interesamos por el conocimiento. Hay quien el conocimiento no le importa para nada porque es muy devocional, está bien, pero no por eso tenemos que juzgar que no sirve para nada lo que otros hacen. nosotros por estudiar estudiamos hasta música. Y a lo mejor muchos de nosotros intrínsecamente no nos interesa mucho la música. Estudiamos todo, geometría, música, estudiamos todo, porque forma parte de la manifestación de la divinidad expresada como universo. Y para conocerla tenemos que estudiarlas todas, las ramas. Lógicamente, cada uno de nosotros se especializa en la rama, en el rayo que está experimentando ahora. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta ahora mucho la metafísica, ¿no? Puede ser que en la próxima reencarnación me toque a mi ángel y me diga, oye, el próximo Gonzalito, entre comillas, viene a ser músico y bueno, a lo mejor no me interesa mucho la metafísica, ni este tipo de cosas, ni la cosmogonía, ni estudio de tiempos o de geometría sagrada, porque vine a estudiar la música. Está bien. Y en otra a lo mejor me da por venir ser muy religioso, ¿no? Y a lo mejor me la paso en una iglesia rezando, ¿no? Y no está mal, pues estoy desarrollando otro aspecto de la conciencia divina y otro rayo. Pero no es Puliendo una faceta distinta del diamante que somos. exactamente, nosotros tenemos muchas puntas, muchas facetas, y el ser humano pasa por muchas reencarnaciones porque en cada una, o sea, sacar el Dios que hay en nosotros, pulirlo, es extremadamente, lleva tiempo. Y son miles y miles de reencarnaciones, por no decir una eternidad. No sé si más o menos cogiste la idea, Salvador. Yo entiendo por dónde tú vas, lo que yo no entiendo es hacia dónde vas. Bueno, te digo, todo es aprendizaje, es puro conocimiento. ¿Me entiendes? Estamos en lo mismo que cada uno lo que cada uno coge. Vamos, todos llegamos a Roma, pero todos vamos por diferentes caminos. ¿Me entiendes? Todos vamos al mismo lugar. Sí, y de hecho lo que nos dice es que aunque uno no se dé cuenta, en muchas reencarnaciones lo que no te acuerdas, tú vas cambiando los caminos. Vas cogiendo carreteras diferentes porque necesitas llegar hecho un alma íntegra. Y por un alma íntegra tiene que tener experiencia en todos los caminos de la divinidad.
Vas Lo que pasa es que uno pasando de no se grado, acuerda. Diga. vas pasando de grado y en cada grado aprendes distintas cosas propias a ese nivel. Después en el otro grado aprendes otras cosas distintas. Exactamente, o sea. Hay un programa que yo veo normalmente los domingos por la mañana que habla de la vida de los animales. Y al principio de ver el programa, que hace rato que yo lo estoy viendo, me llamaba la atención porque te decía, el cocodrilo es uno de los lagartos más fuertes, tiene la dentadura que tiene, que esto y lo otro, aproximadamente se supone que tiene unos 5 millones de años. 5 millones de años. Ay, yo me asombraba cuando daban las cifras esas, cuando hablaban del elefante, del hipopótamo y toda una serie de animales esos que se consideran que llevan una enorme cantidad de tiempo aquí en este planeta. Y bueno, para por lo menos entender lo que están diciendo ahí, hablando ahí, me gusta hacer las comparaciones y ver las cifras. Interesante es que cada vez, sí, gracias José, que la ciencia moderna, cada vez que veo, o sea, nuestros estudios esotéricos hablaban que nosotros llevamos como seres humanos en la Tierra, en este globo, hace cerca, Blavatsky habla mínimo de 18 millones de años. Eso ya con cuerpo físico, como tal. Y cada vez la ciencia, hoy en día la ciencia ya te está hablando de que llevamos 3 o 4 millones de años como seres humanos, más o menos da lo mismo si es Homo habilis, Homo sapiens, el tipo de Homo que sea, ya llevamos varios millones, o sea que cada vez se van acercando más a, a lo que dice la tradición esotérica antigua y lógicamente la doctrina secreta, ¿no? Como tal. Y aunque no sea, es importante para nosotros en el sentido saber de que sí, que cada vez se va, la ciencia con nuestro conocimiento cada vez van convergiendo, van llegando a Roma, ambos y van uniéndose en esa cúspide, ¿no? La Como ciencia se va acercando a lo que es la filosofía y la religión. Ahora tal. mismo esa cosa que han mandado al espacio, para El mirar James, telescopio. el telescopio James, ese, tiene a la ciencia en este momento cambiando muchos conceptos. Y cada vez que se hace un descubrimiento más se acerca al concepto de la realidad, de que existe algo que no se sabe lo que es, que no podemos identificarlo antropomórficamente con lo que nosotros creemos que es, que no podemos ni siquiera mencionarlo, pero que hay algo que hay que seguir investigando a ver si en algún momento nuestra conciencia puede permitirnos darnos una luz sobre eso. O sea, el concepto que vamos teniendo, la percepción de las cosas son diferentes en los diferentes grupos de hombres que nos agrupamos a través de la ciencia, a través de la religión, a través de la filosofía, pero al final yo creo que al final todos vamos a llegar al mismo convencimiento. Hay un cambio enorme en la ciencia en estos últimos 60, 80 años, no sé. Están aceptando muchas cosas. Antes cuando hablaban de los agujeros negros, decía, era un lugar donde no hay nada. O sea que ellos todavía siguen pensando que puede haber la nada, que no haya nada. Y mandamos un telescopio nuevo para ver si encontramos vidas como nosotros en otros planetas. ¿Y qué es? Si aquí todo es vida en el universo, porque todo está hecho de moléculas y las moléculas están hechas de átomos y los átomos tienen vida. Entonces, Una de las cosas que yo hoy es que en el descubrimiento que han hecho con ese telescopio hay una cantidad tan bárbara en el pedacito que ellos estaban mirando, porque estaban diciendo que lo que podían tener a través del telescopio ese era un espacio como lo que pudiera verse con un teléfono celular, eran miles de galaxias. Y si tú mirabas el telescopio para otro lado, habían otros miles de galaxias. O sea que la inmensidad es tan extraordinaria que no podemos dejar de seguir investigando. Ahora, al final de toda esa investigación, yo supongo que tanto los hombres de ciencia como los hombres religiosos, como los hombres que se dedican, que su percepción es la filosofía, todos vamos a llegar a un mismo punto de encuentro. eso es uno de los planes de la sociedad teosófica, el estudio Claro, comparado de la ciencia, la religión y la filosofía. pero cada uno coge su línea, pero por eso no quiere decir que los demás estén equivocados. Ok.
¿Algún hermano? Bueno, creo que cogimos la idea de esta grafiquita, sobre todo el espíritu de lo que hay aquí y para qué más o menos nos puede servir, porque nos puede dar una idea física de más o menos el tiempo que puede durar cada raza, el tiempo que llevamos en nuestro planeta ahora, en este momento, en esta cuarta ronda en el planeta, en el globo D, nos puede dar esa magnitud, ¿no? Como tal, y aquí hay unos números que le puse de su raza, de razas de familia, algunos tiempos que nos pueden dar alguna idea, y lo más interesante es que todos son números que los antiguos trabajaban con ellos, ¿no? ¿Bien? Ahora fíjate, en el individual 72 años, eso en este momento son más años, no quites tanto. No, claro, lo que pasa es que siguiendo algunas claves llevas a ese número. Fíjate que el número 72 en astrología, en todo, es uno de los números clave. Y suma también 9. 9. Sí, o sea, detrás de esto, Juan, hay muchas claves metidas que para los hermanos que trabajan con numerología y con claves iniciáticas, aquí las pueden encontrar como tal. ¿Me entiendes? Mi madre murió con 34 años. Mi hermana más chiquita murió con 56 años. O sea que dentro de mi misma familia tengo quienes no llegaron ni a los 60. Entonces son un promedio, unos más y otros menos. Que son muy longevas y hay otras que no. Es que cuando se termina el plan de lo que venimos a hacer o lo que venimos a aprender, ya ahí se corta el proceso. Ok, entonces ya terminamos, ya se cogió más o menos la idea de esta tablita, ¿no? Yo creo que sí. Sería bueno que los hermanos después le echaran un vistazo y si quieren ver las otras, son interesantes. Esta a mí la última es la que me gusta más, pero no quiere decir que sea la que sea, como tal. Pues bien, entonces, vamos a la cuarta estancia. Después de grandes sufrimientos, desechó ella, o sea, la tierra, sus 3 pieles viejas, o sea, las de las 3 rondas pasadas, se puso las 7 pieles nuevas, o sea, una piel o corteza terrestre para cada una de las futuras razas raíces, y afirmóse en la primera, o sea, la primera piel o corteza terrestre de la primera raza raíz. O sea, lo que está hablando aquí, vamos a explicar eso, Blavatsky, cómo después que ella termina cada onda de la ronda, no es que la Tierra desaparezca. Cambiar de casi siempre es que ocurren determinados cataclismos, movimientos, terremotos, movimientos de las masas continentales de la Tierra, y hay un cambio para preparar la Tierra para su próximo periodo de evolución. Es como el tiempo donde en una obra de teatro, cada vez que se termina un acto, hay un periodo donde baja el telón, uno no lo ve, entran los que trabajan, sí, los tramoyistas cambian el escenario preparándolo para la nueva escena. Como tal, es más o menos eso, y ese periodo le llamamos un pralaya o una oscuración como tal. Pues bien, dice Blavatsky, esto se refiere al progreso de la Tierra, pues que en la estancia que trata de la primera ronda se dice en el comentario, después que la naturaleza sin cambios, o sea, avikara, inmutable, o sea, la esencia sadakarupa, hubo despertado y se hubo alterado, diferenciado en un estado de causalidad, o sea, de avakta y de causa karana, se hubo convertido en su propio efecto discreto. De invisible se convirtió en lo visible. Lo más pequeño de lo pequeño, o sea, el más atómico de los átomos, o Aniyatsan, se convirtió en uno de los mundos, de los muchos, Ekanerkarupa, y al producir el universo, produjo también al cuarto loca, nuestra Tierra, el globo D, en la guirnalda de los 7 lotros, o los 7 globos de la cadena. El Achuta, lo que está sujeto a generación, a no decaer, lo no mental, no humenal, se convirtió entonces en el Siula, el objeto de decaer, lo temporal,
o fenoménico. O sea, todo esto escrito de una forma lo que está diciendo es que después de que los arquetipos de la cadena anterior terminó su proceso, la Tierra se queda durante un tiempo en eso que le llamamos el pralaya, se vuelve a manifestar una nueva cadena y vuelve otra vez los procesos y lo invisible, o sea, los arquetipos de la cadena anterior, de la reencarnación anterior del logos planetario, se vuelven a manifestar en una nueva etapa de evolución que son estos 7 grandes globos, los globos mentales, astrales, etéreos y físicos de la Tierra. Y bueno, como ella dice, lo inmortal, o sea, lo no sujeto a generación, lo no humanal, o sea, se convierte en lo temporal, lo fenoménico, lo que cambia y lo perecedero. Bien, eso es más o menos lo que ella quiso decir. Se dice que la Tierra desechó sus 3 viejas pieles porque esto se refiere a las 3 rondas precedentes, por las que ya había pasado, siendo la presente la 4ª ronda de las 7. Al principio de cada nueva ronda, después de un periodo de oscuración, la Tierra también lo hacen como lo hacen también las otras 6 tierras, o sea, los 6 globos o cuerpos sutiles de la Tierra, desecha o se descompone o se supone que desecha sus pieles viejas como lo hace la serpiente y por lo tanto es llamada en el Aitareya Brahmana el Surpa Ragni, la tierra de las serpientes y la madre de todo lo que se mueve. Las 7 pieles, en la primera de las cuales se afirma entonces, se refieren a los 7 cambios geológicos que acompañan y corresponden a la evolución de las 7 razas raíces de la humanidad. O sea, todo lo que está diciendo es que cada vez que se termina un proceso evolutivo completo, o sea, una cadena, hay una nueva etapa, hay una nueva piel que se crea, un nuevo planeta. Cuando se termina una ronda, hay un periodo de oscuración entre ronda y ronda, donde hay procesos de cambio, y es como si la Tierra, como una serpiente, volviera a mudar de piel, ¿no? Nuevo nacimiento. Es como si hubiera un nuevo nacimiento, también podría ser así metafóricamente. Y lo mismo también sucede cuando hay un cambio de globos. Cuando pasa de un globo a otro, de cierta manera también hay como un periodo de descanso, como si la Tierra también hay un cambio para preparar el terreno, el teatro, para un nuevo escenario, ¿no?, que se va a producir. Bien, como tal. Lo mismo pasa dentro de cada globo con cada una de las 7 razas. Esas famosos diluvios, ¿no?, que hablan los antiguos en todas las tradiciones, están hablando de periodos. Ya estudiamos una vez que hay muchos tipos de diluvio. Cada periodo de cambio en el universo puede ser un periodo de un diluvio como tal. Y desde el punto de vista de los globos, cada vez que hay una nueva raza raíz, se produce también un cambio desde el punto de vista geológico de la Tierra como tal, que prepara el terreno destruye lo anterior para preparar un nuevo terreno para la nueva raza. Bien. Aquí, En nuestra mente. ¿eh? En nuestra mente pasa lo mismo. Es lo mismo también, o sea, estos 7 ciclos, recuérdese que pasan en todos los procesos del universo, inclusive el hombre físicamente pasa también por 7 ciclos, y no solo físicamente, psíquicamente, mentalmente, espiritualmente, vamos por esos 7 ciclos como tal, ¿no? Muere el niño, nace el hombre. Así mismo es. Entonces aquí vemos el globo D, en nuestra 4ª raza van a haber 7 razas raíces, ¿no? En nuestra 4ª, mejor dicho, en nuestro 4º globo van a haber 7 razas raíces, estamos en este caso en la 5ª. Bueno, aquí también le puse un estudio para los hermanos que les gusten profundizar en esto. Hice también alguna serie de consideraciones, que no quiere decir que sean, y traté más o menos de equiparar los estudios de las ciencias en este momento con lo que dice más o menos la teosofía.
Y más o menos, esto recuérdense que es una idea mía, en el sentido de tratar de ver que lo que me podía hacer, pero no quiere decir que sé. Bueno, más o menos saqué en conclusión de que todo el periodo que le llaman hoy en día los científicos de Precámbrico, que hablan dicen que de 4.600 millones de años atrás hasta los 700 millones de años, pudieran ser las primeras 3 rondas. La cuarta ronda podría comenzar con esto que le llamamos el Paleozoico como tal, bien, hasta la época actual, y entonces digamos que vemos diferentes oleadas en el globo D, que no quiero meterme en eso ahora porque un poquito más entremezclado, pero toda esta época del Paleozoico en el globo D es la oleada vegetal y mineral, el desarrollo de la época en el globo D de los minerales, pero más que todo de los vegetales como tal. Bien, en este pedacito de aquí. Después viene la oleada animal, que ya es el carbonífero, el pérmico, el triásico. Fíjate que la evolución aquí animal llegó a su opulencia, ¿no? Los grandes reptiles, ¿no? Como tal, bien. Y después viene la cuarta ronda en el globo 10, que es la época del Cenozoico, donde la evolución principal es de los mamíferos y, lógicamente, de los seres humanos. Y todo este tiempo, de alguna u otra manera, el hombre ha estado aquí. Fíjate que dice nuestra tradición que realmente el hombre, nosotros entramos como hombre en este globo primero que los mamíferos. Que de hecho los mamíferos fueron construidos a través de los arquetipos y las emanaciones de los arquetipos humanos. Y eso es lo que nos dice nuestra tradición esotérica, como tal. Bien, estas son cosas que es interesante, es un poco raro para nosotros, porque estamos acostumbrados a verlo todo un poquitito diferente, y nuestra percepción sería, desde el punto de vista de la ciencia, que nosotros somos el pináculo de la evolución dentro de los mamíferos y por lo tanto somos los últimos. Lo que nos dice la doctrina secreta es que no, que nosotros entramos como hombres, ya nuestros arquetipos como hombres sutiles, con cuerpos sutiles, en la Tierra como tal, y que de nuestras emanaciones psíquicas, mentales, fue que los elementales construyeron a los animales de nuestros arquetipos y nada, que estamos primeros que ellos. Entonces, esto es un esquemita más o menos que pongo, esto tratando de llevar los periodos de tiempo de la ciencia actual, que no coinciden, lógicamente son el doble de los periodos de tiempo de la doctrina secreta. Según la doctrina secreta, nosotros estamos aproximadamente, llevamos de evolución en nuestra cadena cerca de 2.100 y pico, 2.200 y pico de millones de años. Y lo que dice nuestra ciencia es que son 4.600, aproximadamente el doble. Y el número que sea el doble es interesante, ¿no? Como tal. Y bueno, son cosas interesantes para nosotros. Yo tengo alguna teoría, o sea, pudiera suponer, si me preguntaran, en los Rosacruces, por ejemplo, me preguntaron, bueno, ¿y cómo es que eso tú lo entiendes a través de la doctrina secreta? Yo más o menos mi forma de pensar es que nosotros, como si la ciencia actual, esto todo se hace por los métodos del carbono y todo ese tipo de cosas, o sea, más que de carbono, sino de las partículas, lo que decaen. Y en función de lo que decae una partícula, se puede saber su periodo desde que se creó, digamos que esa partícula, ¿no? De que comenzó su proceso de decaimiento. Pero creo que nosotros estamos suponiendo de que el periodo de que está decayendo en este momento esa partícula es el mismo hace cerca de, o sea, el ratio de decaimiento es el mismo ahora de hace 10 millones atrás, 100 millones atrás, 1.000 millones atrás, y yo creo que no, que ha ido cambiando porque ha ido cambiando la vibración en el universo.
y la suma de todo, aritmética, por decirlo de alguna otra manera, y la división da que nos da el doble. Pero esto es una hipótesis, esto no pudiera estar muy incorrecta, pero me da una forma, creo que pudiera la cosa estar por ahí. Más o menos se cogió una idea de lo que... Sí, este gráfico que tienes aquí a la derecha está interesante. Sí, Gonzalo, se entiende más o menos, sí. Sí, yo traté, o sea, hay que yo creo que estudiarlo, porque le dediqué bastante tiempo a esto, a ver cómo yo unía los periodos de la Tierra con las razas humanas, con todos los periodos de la ronda. Y bueno, hay que familiarizarse. No es difícil. El problema está que nosotros no sabemos de ciencia, pero hay muchos hombres en el mundo que se han dedicado su vida completa a este estudio, que para Claro, ellos sería mucho más fácil que para nosotros. claro. Te digo, yo tampoco sé mucho, o sea, en profundidad lo que hablan los científicos, ¿no? Pero más o menos traté de coger los resúmenes de lo que ellos ven y cómo podíamos llevarlo a nuestro conocimiento de la doctrina secreta. ¿Me entiendes? Estamos llegando a un conocimiento de que todo viene de la misma base. Que todo eso son emanaciones, no son creaciones, son emanaciones. Supuestamente, ese absoluto está manifestando su voluntad por medio de la esencia divina, y en cada uno de los maestros que vienen no es más que un átomo de esencia divina puesto en funciones. Digo, Pero nosotros a la ciencia no podemos hablarle de esa forma, porque la ciencia va por otro camino. bueno, Va a por eso llegar la ciencia está va a perdida. llegar a la misma conclusión, pero va por otro camino. Sí, pero la ciencia quiere saber más que Va por el camino de la investigación. Pero bueno, este gráfico más o menos se entendió lo que se quiso hacer cuando es el intento, ¿no? Un poquitito de llevar los tiempos geológicos de la ciencia moderna y llevarlos a cuánto tiempo, cuántas rondas, cuánto duró una ronda, por ejemplo, la evolución de los reptiles, si fue la oleada vegetal o mineral de nuestro cuarto globo, en qué globo podría ser. Porque es bueno cuando nosotros estudiamos esto, tú situarte físicamente, entre comillas, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda mucho, ¿no? Decir esto, bueno, más o menos, esto que me está hablando la ciencia debe ser el segundo globo, el tercer globo, y aproximadamente puede ser tantos millones de años atrás, más o menos. Eso te le da, digamos, que como que lo materializas un poco, que lo pones más, sí, le das forma un poquito más para tú trabajarlo, ¿no? Como tal. Por lo menos a la forma en que yo he tratado, lo sintetizo un Te da poco. una percepción de algo que estamos buscando. Exactamente. O sea, no se queda todo muy etéreo lo que estudiamos, pero a lo mejor ya lo puedes comparar con la ciencia y decir, sí, este más o menos fue el tiempo que habla la ciencia de, por ejemplo, hace los 65 millones de años cuando empezaron los mamíferos. Y el hombre estaba ahí. Eso probablemente es más o menos cuando comenzó el cuarto globo. ¿Me entiendes? En la Tierra. Como tal. Que casualmente, si lo dividimos a la mitad, 65 millones de años son cerca de 32. Cuando vamos a las tablas estas que preparé aquí, ¿cuánto nos da? Nosotros estamos en la Tierra hace 32 millones de años. Son números que después que terminé todo el trabajo y lo empecé a ver, dije, oye, aquí hay cosas muy interesantes que encajan. Pero esto nada más que es jugar matemáticas. O sea, esto dando posibilidades, ¿no? Y me di cuenta que había una codificación que se puede seguir. Y entonces esto se lo dejo a los hermanos que les guste más esto pueden dedicarle más tiempo, ¿no? Pero Esto eso se refiere al hombre físico, ¿no? No, y bueno, el hombre, aquí está la primera Porque raza y la segunda. Hace 32 millones de años estamos ya como primera y segunda raza. Si quieres hablar de que el hombre físico, la primera raza, ya sabemos que son más bien astrales, pero físicamente entraron aquí hace 33 millones de años. O sea, si ahora tú le preguntas a un teósofo, a lo mejor no sea otro, chicos, la primera raza, ¿cuándo fue que entró en la Tierra? A lo mejor él te dice, no sé.
pudiera ser 1.000 millones de años, pudiera ser 2 millones de años, aunque Blavatsky dice que de la tercera raza y media hace 18 millones de años. Con este estudio, este teósofo que domine esto te puede decir, chico, tú sabes que pudiera ser que ya llevamos aquí cerca de 30, entre 35 y 40 millones de años. Más o menos un rango, pero ya a él le sirve para sintetizar un concepto. Y cuando vemos con los científicos, que estudiamos los datos de los científicos, nos dice, sí, mira, machea. Los científicos dicen que nosotros podemos andar aquí cerca de 60 millones de años. De que ya pudiera haber un hombre por aquí. Sí. ¿Me entiendes? El objetivo de lo que traté de hacer. Ok, bueno, yo creo que... Sí, sí, ya vamos a... Entonces, vamos. Preguntas. No, ya los comentarios lo hicimos, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Guillermo no entró hoy. No, Guillermo no entró hoy. No. Este jueves que viene ahora, a ver